Bueno, esta asignatura se llama Deontología de la Comunicación. En esta asignatura vamos a analizar, vamos a desarrollar los diferentes contenidos relacionados al buen actuar como seres humanos y como profesionales de la comunicación. Yo soy José Armando Guidi Gutiérrez y les acompañaré en el asesoramiento, en las consultas, en el curso de deontología de la comunicación, a todos ustedes integrantes del tercer grupo C de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. ¿Qué entendemos por ética? Ética, bueno, la ética proviene del griego ethos, E-T-H-O-S, que significa acción, costumbres, hábitos. La ética es una disciplina normativa, ¿sí? Su tarea es señalar la conducta mejor en el sentido moral. Anteriormente, al ético se le consideraba como una especie de legislador del comportamiento moral de los individuos y de la comunidad. La ética nace de la experiencia de la mesura, de la convivencia humana y la conciencia de los límites, que no debiera sobrepasarse para hacerla posible y para que tenga sentido. Es decir, todos tenemos libertad de acción, pero también existen límites a estas acciones. Como decía Emmanuel Kant, el límite del ejercicio de los derechos de uno está en el inicio del ejercicio de los derechos del otro. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos esenciales de la ética? Son tres básicos. Comportamiento justo y correcto. ¿A qué nos referimos al comportamiento? Apunten esto. El comportamiento son las conductas, las actitudes, las acciones, que pueden ser voluntarias generalmente o no. ¿Qué es lo justo? Lo justo se refiere a la disposición de cada uno en el ámbito de la justicia. ¿Qué es la justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué vamos a entender por correcto? Lo correcto es lo adecuado, lo objetivo, lo que guarda correspondencia con algo, lo que guarda relación con el sistema normativo establecido en las diferentes sociedades. La ética se ha ido desarrollando a través de diferentes etapas de la historia. La ética de la antigüedad, que versaba en la propiedad común, ¿no? En la propiedad común, cuando nace la comunicación, cuando el hombre se da cuenta que necesita del otro para sobrevivir. Sin embargo, para Sócrates consiste en hacer el bien, ¿sí? Sócrates, el primer filósofo conocido de la antigua Grecia. Conocido digo, ¿no? Porque hubieron otros que le antecedieron. Vamos a citar a Tales de Mileto, por ejemplo,
o, a Heráclito de Feso. Bueno, el filósofo más conocido, uno de los tres grandes filósofos, fue Sócrates, cuyo dicho era: solo sé que nada sé. ¿Sí? Para sostener la mayéutica, que consistía esa su filosofía en aparentar no saber nada, ¿no? ¿Para qué? Para tener la capacidad de adquirir el mayor conocimiento posible. Para Sócrates, la ética consiste en hacer el bien, pero para hacer el bien hay que saber qué es el bien. Se le conoce como la ética de la convicción, ya que para hacer el bien es necesario el conocimiento de la verdad. Y así, su alumno, Platón, dice que la ética es la virtud que consiste en hacer justicia. Únicamente se puede ser justo por la práctica del conocimiento. Para Platón, la falta de virtud se puede identificar con la ignorancia. ¿Sí? Con la falta de conocimiento se constituye en ignorancia para Platón. Y ahí vemos al alumno de Platón, que fue Aristóteles. Para Aristóteles, la virtud consiste en alcanzar la felicidad. La felicidad es el fin de las acciones humanas y el medio para alcanzarla es la justicia. Ojo, que para Platón el fin era la justicia. Para Aristóteles es el medio, la forma en la que vamos a llegar a la felicidad. Y como virtudes complementarias señala a la templanza y a la prudencia. Vamos a ver en la Edad Media. El principal representante de la ética en la Edad Media es Santo Tomás de Aquino. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? Que la voluntad humana está sometida a su propia razón, a las órdenes del gobierno humano, sometida al orden universal del gobierno de Dios. Si recuerdan que en la Edad Media el pensamiento estaba centrado en lo teológico, en la existencia de un ser supremo, ideal al cual debía seguirse para un comportamiento adecuado. Como dicen algunos sectas religiosas, ¿no? Que aún practican, el comportamiento humano estaba basado en el temor a Dios, en el temor a ese ser superior. A la ética medieval le interesa por el razonamiento práctico, la ratio práctica o recta razón. ¿Sí? La recta razón. Luego se interesan por el ejercicio de la virtud intelectual, de la sabiduría práctica, que en griego es phronesis. En latín sería la prudentia. Y la conducta de acuerdo a la virtud moral. En la Edad Media, ya en su peroración, ya cuando estaba finalizando esta época, ustedes saben que la Edad Media comprende del año 476 al año 1453, ¿no? Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Bueno, en esta etapa, bueno, ya por el siglo XIV se denominó el estudio de la sinderesis, que es la facultad innata de distinguir el bien y el mal. De eso trataba la sinderesis.
Hay que también ver el pluralismo del Renacimiento. El mundo actual y político se transformaron por el auge de la ciencia. Ahora la ciencia puede determinar la conducta humana. Y estamos hablando de inicios del siglo XIV. Ustedes saben, hay grandes personajes como Leonardo da Vinci, por ejemplo, en esta etapa, ¿no? Sobre todo con el resurgimiento de las grandes artes, en Italia sobre todo. Y se establece el amor como principio universal, ¿no? Identificándose con la noción generalizada del hombre formado, y así nace la idea de la humanidad, la humanitas. Encontramos a otro grande, tal vez uno de los principales personajes de la ética, Immanuel Kant. La clave de la concepción de la ética para Kant es la libertad. Según Kant, la ley moral no es una exigencia de hacer bien a los demás, más bien. Este es su famoso dicho de Immanuel Kant. Obrar solo de la manera que pudiésemos acordar racionalmente lo que debería obrar cualquiera. ¿Sí? En otras palabras, es obrar conforme nosotros quisiéramos que actúen los demás. Aquí tenemos las corrientes del pensamiento ético. El pragmatismo. ¿Qué dice el pragmatismo? El pragmatismo fue propuesto por este señor, William James. ¿Qué dice William James? Que lo ético es todo aquello que ha dado resultados positivos. ¿Sí? Resultados positivos a través del tiempo y que por tanto debe seguirse practicando y en la medida de lo posible mejorar esta conducta. ¿Sí? Ya que esto mejora las relaciones sociales, sirve tanto para intereses individuales como grupales. ¿Qué dice el marxismo propuesto por Carlos Marx? El marxismo considera como realmente valioso todo aquello que construye una sociedad sin divisiones de ningún tipo. ¿Sí? Sin especialmente la división económica. La división económica. Ya que esta situación permite una sociedad estable, una sociedad con igualdad de acceso a derechos e igualdad de ejercicio de obligación. Otra de las corrientes es el utilitarismo. ¿Qué señala el utilitarismo? El utilitarismo propuesto por este señor, a ver, vamos a señalar con el cursor, John Stuart Mill. John Stuart Mill. ¿Qué propone John Stuart Mill? En síntesis, propone como lo bueno aquellas cosas que no solo generan la mayor utilidad posible, sino que esta utilidad se genera para la gran mayoría, para la comunidad. Y en caso contrario, cataloga como conductas malas, como conductas negativas, aquellas cosas que no producen bienestar y felicidad a la sociedad. Las éticas formales. Otra vez, este señor, este capo, este genio, Immanuel Kant. ¿Qué propone Immanuel Kant? Consideraba que hasta su época todas las corrientes anteriores eran materialistas, que se basaban en lo que se percibía con los sentidos, pero no con la razón. Tales normas son concebidas desde el punto de vista, deben ser concebidas las normas de la ética
desde el punto de vista de la razón humana. Él propone a la razón humana, Immanuel Kant. De aquí puede desprenderse como leyes universales la conducta humana a partir de la razón. Finalmente el cristianismo. El cristianismo con Santo Tomás de Aquino. Él vincula el pensamiento ético con el cristianismo de su época, ¿no? Con la existencia de ese ser supremo llamado Dios, amalgamando la ética con la teología moral, ¿sí? La teología, Theos, Dios, ¿verdad? Logos, tratado de Dios. Crea una ley natural que en teoría encajaría bien con la conducta humana, pues está concebida precisamente en la naturaleza humana. Por ejemplo, el casarse, ¿para qué? Para necesariamente procrear. Sí, él lo concebía así, para tener hijos, ser una buena pareja, cooperarse entre ambos, bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que se establece en la norma suprema para los católicos sería la Biblia, ¿verdad? Todo lo que se establece en el Torá para los judíos, todo lo que se establece en el Corán para los musulmanes, ¿sí? Todo esto se basa en lo que es natural, es bueno para el ser humano, y lo que es antinatural es perjudicial para la sociedad. Aquí tenemos las éticas aplicadas, ¿no? Las éticas aplicadas, en las éticas aplicadas se enfrentan los dilemas y las decisiones que conforman la razón de nuestra existencia. Tratar los problemas éticos que surgen en la vida cotidiana. ¿Y cuáles son las éticas aplicadas? Atención, apunten de la bioética que esto sí es muy importante y muy aplicada en la actualidad. ¿Qué es la bioética? Como dice su nombre, ¿no? Bios, vida, ética, conducta, hábito humano. Entonces, la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana. Es el estudio sistemático en el ámbito de las ciencias de la vida, pues, ¿no? Y el cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y los principios éticos. Sí, es muy importante. La ética médica, la ética aplicada al ejercicio de todas las áreas de las ciencias de la salud, ¿no? Por ejemplo, un tema en discusión en la ética médica es el tema de la eutanasia, por una parte sancionada por el Código Penal, pero pero también la dicotomía está en el tema del sufrimiento, ¿no? Del sufrimiento de la persona, por ejemplo, que pueda tener una enfermedad terminal. Entonces, ahí surge un problema de ética médica. ¿Qué hago? Por una parte, los médicos hacen su juramento hipocrático de salvar vidas a costa de lo que sea. Pero por el otro lado está el hecho de aliviar el dolor ajeno. Entonces, es un conflicto, ¿no? Un conflicto ético. La ética comercial, la ética en la venta de productos. Por una parte, muchos tienen la necesidad de vender sus productos para mantener a sus familias. Pero puede ser que ese producto no sea de muy buena calidad. Por ética, también debería informar la verdad sobre las cualidades del bien que está ofertando, ¿no? Aquí hay un problema de ética comercial. La ética social que está
bueno, muy vinculado a los diferentes estratos sociales que forman una sociedad. La ética social, el problema, por ejemplo, de los LGTBs, ¿no? De las lesbianas, gays, transexuales, de ese grupo. Por una parte está nuestras normas adheridas a la religión, ¿no? Dios creó al hombre y a la mujer por algo, pero también está el tema del respeto a la diversidad. Ahí tenemos un problema de ética y seguramente existirán muchas posiciones, ¿no? La ética ambiental, muy en boga, que tiene que ver con el cuidado y preservación de los recursos naturales. Los problemas éticos actuales son una necesidad social. En este sentido, las éticas aplicadas surgieron no por un imperativo del conocimiento o un imperativo filosófico, sino por un imperativo social. Las sociedades pluralistas precisan dar respuesta desde esas éticas aplicadas. Tiene un origen práctico y al hecho de estar atravesando por el pluralismo social y cultural, que el giro aplicado de la ética tiene también un carácter interdisciplinario, ¿no? Es decir, que se precisa no solamente de la existencia de varias disciplinas, sino también de que esas disciplinas se puedan complementar en el tratamiento de las diferentes éticas que hemos aplicado. Bien. Ahora bien, antes de pasar al siguiente capítulo, es importante también debatir el tema del conflicto de la definición entre moral y ética. No existe una diferenciación muy formal, pero sin embargo, para lograr distinguir entre esos dos conceptos que, bueno, tienen como finalidad a partir de los hábitos y costumbres que son objeto de su tratamiento, la convivencia social, ¿no? Una convivencia armónica. Pero la moral se refiere estrictamente a todas las conductas, a todos los hábitos, a todo el quehacer humano. Y la reflexión que se hace sobre esas conductas, hábitos, costumbres, trata precisamente la ética. La ética, los valores y los derechos humanos en la comunicación. Hay tres ejes sobre los cuales gira el concepto de la ética en materia de comunicación. El concepto de dignidad sería uno de ellos, de la persona en el marco de la justicia social. ¿Cuáles son los valores a practicarse en el ámbito de la comunicación? La veracidad, la libertad y la justicia. Ya, no se olviden, esos son los tres grandes valores enmarcados en el ámbito de la ética en el ejercicio de la comunicación. Reitero, la veracidad, la justicia y la libertad. Pero también hay que analizar el concepto de la dignidad. Bueno, terminamos con esta lámina y sobre esos tres grandes valores vamos a ir desarrollándolos en nuestra siguiente sesión virtual. El concepto de la dignidad de la persona en el marco de la justicia social. De hecho, el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vigente desde 1948, señala: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros. ¿Sí? Mucha atención. Con lo que está pintado de color verde. Es decir, que tenemos que respetar a nuestros semejantes. Nosotros tenemos derechos, pero no nos olvidemos que la otra persona también tiene derechos y nuestra obligación es respetar sus derechos. Y por eso emerge la intencionalidad de la ética. ¿Cuál es la intencionalidad de la ética? Es la vida buena con y para el otro. ¿Sí? Vida buena para mí, para ti, pero también vida buena de ti conmigo. ¿Sí? Eso quiere decir. En instituciones justas. En instituciones, por ejemplo, en estados democráticos donde se ejercen libremente nuestros derechos, en base a una norma fundamental que se llama Constitución Política del Estado. Muy bien, estimados jóvenes, un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Cualquier consulta, duda, adelante, con mucho gusto escucharé. O comentarios. Dígame, licenciado, una consulta. ¿Vamos a pasar los lunes y los viernes, tal como está en el horario? Una hora de las 3. ¿Cuál hora proponen? Yo consideraba que esta podría ser la más cómoda para todos, porque al mediodía es un poco complicado, ¿no? Sí, esta es mejor, licenciado. ¿Qué opinan? Creo que esta es la hora más cómoda, ¿no? Nos da tiempo y aparte, bueno, para poder, para compartir con la familia a la hora del almuerzo. Esa incompatibilidad veo, por ejemplo, el día lunes, ¿no? Y el viernes a las 11 nos da un poco más de tiempo para que podamos, no sé, realizar nuestras actividades y ya. Porque según la disposición vicerrectoral debe desarrollarse nuestras sesiones en las horas que nos hubiese tocado de forma presencial, ¿no? ¿Qué días tenemos clases? Los días lunes de 12 a 1 y los días viernes de 10 a 12. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué vamos a hacer en las demás horas? Para las demás horas se tiene planificado actividades tales como el foros de discusión, por ejemplo, ¿no? Tal posibilidad tenemos a través del uso del e-campus. Probablemente podamos establecer sesiones de chats, ¿no? O sea, conversaciones en el instante. El chat nos permite eso, conversar como ahora, ¿no? Como ahora, solo que de forma textual, de forma escrita, a través del e-campus. Entonces, eso, ¿no? Tareas también, sobre todo de reflexión. Esta asignatura es sobre todo de reflexión. A ver, vamos a ver. Licenciado, muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Una preguntita, ¿ya ha dado algún trabajo en esta, o es la primera clase que se está llevando a cabo? Es la primera clase oficial, ¿no? Oficial, está siendo grabada esta clase. Ya nos habíamos visto anteriormente, pero bueno, vamos a reiterar tal información para que puedan tener acceso. Desde el 15 ya toda actividad puede ser susceptible de una evaluación sumativa, es decir, con puntos, ¿sí? Lo anterior fue netamente que tuvo fines formativos, ¿no? Desde ahora se comienza a sumar. ¿Quién más? Veo de Saúl que está habilitado su micrófono de Saúl. Buen día, Lice. Buen día, compañero. Buenos días, Saúl. Yo opino que sea en este mismo horario, los viernes de 11 a 12. Creo que es un horario cómodo.
Creo que es el más cómodo de los que disponemos, ¿no? Es la hora más cómoda de las 3 que disponemos a la semana. Salvo que nos programen, dice que se van a implementar los exámenes de grado online. Salvo que me programasen a las 11, bueno, yo les voy a avisar con el debido tiempo porque soy tribunal de grado en la asignatura de redacción y estilo. Entonces puede que me convoquen, digamos. Pero mientras no se instaure eso, vamos a seguir con normalidad. Creo que este es un horario. Sí, yo les recomiendo que puedan familiarizarse con el uso del eCampus. Como se dice, ¿no? A veces arruinando se aprende. Anímense, exploren. Hay cosas muy interesantes en el eCampus. Porque esta Sí, materia... licenciado, un favorcito, también Dígame, Jenny. le pediríamos, por favor, que como anteriormente ya nos había dicho, mientras nos va explicando el tema, nos vaya diciendo qué cosas van a ser importantes Ya, o ahora podrían sí, entrar en el examen. ¿qué es importante? Por ejemplo, las definiciones de ética y de moral, ¿no? La intencionalidad de la ética también es muy importante que lo sepamos. Los elementos del comportamiento de la ética, pregunta de examen. Y lo que vamos a desarrollar en la siguiente clase, ¿no? Los ejes temáticos, los valores éticos aplicables a las ciencias de la comunicación. Sí, la veracidad, la libertad, la justicia. Eso sí es muy aplicable, es muy importante. Subrayen. Bueno, estimados jóvenes, nos queda 1 minuto 30 segundos a través del Zoom, así que para podernos despedir formalmente como se debe, damos por finalizada esta sesión para reencontrarnos el siguiente viernes a las 11 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana. Y en unos instantes subiremos el video de la clase. Hasta el otro viernes.